estar predicando dos servicios más. Vamos a estar predicando dos servicios más de promesas vacías. Dos servicios más. En mi pensamiento, ¿verdad? Dios hace, y uno sigue estudiando y mirando y buscando cosas, pero en mi pensamiento está. Voy a estar compartiendo el mensaje de hoy y del mismo capítulo, la semana que viene, vamos a ver otra vertiente. ¿Ok? Hoy yo quiero que tú te centres en lo que es, y vamos a ver el capítulo. Hemos utilizado la vida de Abraham para ver varias cosas en el hecho de lo que fue la promesa que él recibe de parte de Dios. Recibe una promesa de parte de Dios, una promesa que vimos desde el principio que a consideración de cualquiera en lo natural pudiera ser vacía por lo que representaba a su alrededor, pero no hay promesa vacía para Dios. Somos nosotros los que si filtramos incorrectamente el aspecto de la promesa, por como quizás nosotros operamos, pensaríamos que Dios también fuera así. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Nosotros prometemos y no cumplimos. Lo que Él promete, Él lo cumple. Llega este instante de su vida y yo he querido, y comencé a hacerlo la semana pasada, el traer algunos personajes alrededor de lo que era Abraham y la experiencia de su promesa, y como algunos de estos personajes, yo le digo personajes porque van apareciendo dentro de la historia bíblica, se involucran en ellos y hasta cierto punto también tendrían que creer, también tendrían que tener fe y ser partícipes directos de la promesa. En nuestra vida recibimos promesas a nivel personal, pero decía la semana pasada y lo repito en el día de hoy, no hay forma de que aún teniendo una promesa a nivel personal no afecte a otros. Dios te hace una promesa de salvación. La salvación es para ti y para tu casa. Dios te hace una promesa de sanidad. De tu sanidad se benefician los que están alrededor tuyo. Tú disfrutas de una buena salud. Todo el que está a tu alrededor, por lo que tú haces, definitivamente también salen beneficiados. Tú harías algo, lo dije la semana pasada, aún solo, y tú piensas que lo lograste solo, como quieras el triunfo lo vas a tener que compartir. Es como ese trabajo, cuando estabas en la escuela, que era en grupo, te tocó hacerlo solo, cuando lo hiciste solo, que tú sabes que te echaste la carga arriba, porque tú eras así, esa es tu naturaleza, tú eres la que produce, olvídate el resto, lo hiciste, al final a todos le dieron el aplauso, y tú dentro, si supieran que yo fui el que lo hice, desgraciados, pero también se llevaron la gloria, y no solamente se llevaron la gloria, se llevaron la nota de lo que hiciste tú. El bono que te dieron en el trabajo por productividad, ¿sabes quién te lo gastó? Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Con ese bono fuiste de vacaciones, con ese bono quizás hiciste una compra necesaria en la casa. Siempre habrá alguien beneficiado. Cuando incluimos y cuando vemos la promesa de Dios en nuestra vida, somos nosotros los responsables, o Dios quiere que nos responsabilicemos, y eso es lo que yo quiero que tú veas en el día de hoy, de cómo esa gente que se incluye estén tan conscientes como tú lo estás, de que lo que tú vives es una promesa de Dios. ¿Me expliqué? Tu casa debe saber que lo que tú estás viviendo es el cumplimiento de una promesa de Dios. Tu esposa debe saber, tu esposo debe saber, tus hijos deben saber, tu entorno más cercano debe saber que lo que tú vives y experimentas es porque vives por una promesa de parte de Dios en tu vida. Te entenderán, no necesariamente, pero hay una gente que tú tienes que insistir en hacerlos entender. Y eso fue lo que vimos la semana pasada con la esposa de Abraham, porque Abraham no hubiera podido tener el hijo si no tenía a su esposa en la máxima expresión de productividad en su vida para que pudiera parir a aquel muchacho. Amén. Vimos lo que sucede en la vida de su esposa. Fue un mensaje bastante relajado, que era lo que yo pretendía hacer, y saliéramos de aquí riéndonos. Y quiero que sepas que una de las cosas que sucede la semana pasada, que todavía no voy a poder contar, al final cuando damos el testimonio nos reímos. Es una persona tan chistosa que me hizo un chiste que decía, wow, parecería cruel, pero riámonos. Cuando se ve lo que sucede, cuando se ve, esa persona me dice, chacho, van a decir que yo esto. Y yo, vamos a reírnos. Y nos reímos. ¿Cuál era la promesa de Abraham en su vida? La promesa de Abraham en su vida era multitudes, ¿cierto? Y todo esto para lo que vamos a compartir en el día de hoy. La promesa en su vida era multitudes. Él no podía tener un hijo. Dios le habla de multitudes y él no podía tener uno.
¿Qué quería Abraham? ¿Las multitudes o el uno? El uno. Por eso es que hay una conversación con Dios que comienza a hablarle otra vez de multitudes por el enfoque de él en el uno, y que buscando uno es que comete varios de los errores que cometió en el trayecto del cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, buscando uno. Cuando llegó el uno, ¿qué pudiéramos decir nosotros si no conocemos la historia? Que la promesa, ¿qué? Se cumplió, ¿cierto? Así actuamos nosotros en la vida. Así actuamos la mayoría de nosotros en la vida. Dios habla de multitudes, yo creo por uno. Cuando veo el uno, considero que ya no es necesario creer, que todo está cumplido, pasemos la página, creamos por otra cosa. Porque siempre nos mantenemos creyendo, siempre nos mantenemos utilizando la fe. ¿Y qué sucede en la vida de este hombre? Que la promesa no se había cumplido y había que darle un refresh. Y el refresh fue pidiéndole que sacrificara aquello que parecería darle conclusión a su historia. Y eso vamos a ver en el día de hoy y la semana que viene. Una vertiente hoy, otra vertiente la semana que viene. Hoy concentrémonos definitivamente en la vida de Abraham, pero también miremos un poco de lo que sucede con aquel muchacho que nació y era el hijo de la promesa, Isaac. Amén. Que punto y aparte, este martes comienza una serie de mensajes nuevas. Terminamos la serie de la oración. Todo el que venga, comparta con nosotros, conéctese a la distancia. Hay unas cosas que he estado mirando aquí, me acordé de una serie viejísima que el pastor Otoniel predicó y que nosotros hemos predicado varias veces, y voy a hacerle un refresh a eso y vamos a estar predicando los nacidos en casa. Los nacidos en casa. 318, nacidos en la casa de Abraham, y vamos a ir viendo algunas cosas de ellos. Tú dijiste yo soy uno, muy bien, dilo duro, así con seguridad. Seguridad, tú eres una, tira así, yo soy uno. Carolina decían eso. Cuando tú decías 318, los nacidos en la casa, la iglesia decía, yo soy uno, usted va a aprenderlo. Así que viendo estas cosas de Abraham, compartamos eso. Va a ser los próximos martes. Amén. Génesis capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Y miremos algunos versos para traer algunas ideas en el día de hoy. El mensaje de hoy, espero que sea uno bastante simple. La semana que viene quizás se va a complicar un poquito, pero va a ser el mensaje que me va a ayudar a introducir lo que será el tiempo de Vuelve y el tiempo de la Semana Santa. Mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo de Génesis, ese capítulo 22 de Génesis, en el verso 1. Dice, aconteció después de estas cosas, ¿qué dice? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. No se te olvide eso. Él respondió, estoy aquí. La King James Version dice, I am here. Estoy aquí. Yo estoy aquí. No se te olvide eso. Dice el verso 2. Y dijo, ¿qué le dijo? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, ¿en qué? En holocausto. Sacrifícalo. Toma tu hijo, a tu único hijo. Por eso estoy diciendo que hay cosas que vamos a ver la semana que viene, no hoy. Pero usted sabe quién era el único hijo. Dejémoslo ahí, pero. Y dámelo en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Después de Abraham haber visto en su vida milagros, después de haber visto provisión, ¿sí? Después de haber visto protección para que se pudiera dar aquello, ahora Dios se lo pide. Dice la palabra del Señor que lo hizo para aprobarlo. La gente pensaría que toda prueba lo que tiende es a mostrar la disposición del corazón. Y escucha bien, yo no creo que Dios necesitara estar convencido, y es lo que yo quiero mostrarte en el día de hoy, de la disposición del corazón de Abraham. Y lo digo de inmediato. ¿Por qué razón? Abraham ya era viejo. Abraham sabe lo que iba a suceder con él, ¿verdad?
próximo, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a qué? A morir. ¿Por qué la insistencia de Dios en que Abraham mostrara más su fe si hasta ahora ya la había demostrado? ¿Por qué probarlo? ¿Por qué buscar el mostrar la disposición del corazón de Abraham? Ya Abraham lo había demostrado. ¿Sabe por qué razón? Por Isaac. Porque Abraham se iba, pero Isaac se iba a quedar. Y aquel momento de sacrificio, aunque iba a ser uno muy significativo, sin adelantarme a que quiero mostrarte, y voy a leer algunos versos, para la vida de Abraham, mucho más significativo, iba a ser para Isaac. Que no iba a sacrificar, que él iba a hacer el sacrificio. Abraham tuvo fe. Pero eso quiero hablarte la semana que viene. Concentrémonos en Abraham, pero miremos a Isaac. Amén. Verso 2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A diferencia de la primera vez que Abraham tiene la conversación con Dios, ahora le dice que vete a la tierra de Moriah. Ahora, en aquel tiempo, en la primera conversación le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Ahora no le dice: vete a la tierra que te mostraré. Ahora le dice: vas a ir a la tierra de Moriah. Fue bien específico a qué tierra tendría que ir. Es bien específico a la tierra que tendría que ir, pero no es específico al monte. Estoy trayendo detallitos porque yo lo que voy a hacerte hoy es todo esto, porque te voy a dar alguna frase que si te la digo, vas a decir: el pastor, esto es lo único que me va a decir. Pero yo creo que te voy amarrando estas cositas para lo que te voy a decir al final. Una vez más, vete a tierra de Moriah, al monte que te voy a mostrar. ¿Sabe la tierra que no conoce? El monte. Le pide el hijo. Que se lo entregue en holocausto. Le dice la tierra, pero deja en suspenso el monte. La promesa que parecería haberse dado, ahora tentaba a que nunca más fuera a estar. Esa no era la fe de Abraham. Sin adelantarme a lo que voy a compartir la semana que viene, dice el libro de Romanos, y lo vamos a ver la semana que viene, que él creía en fe, que aunque lo matara, resucitaría. Esa era la fe de Abraham. Y por eso quizás se lanza y lo hace. Pero que yo quiero que tú veas con esta introducción de estos versos, es que definitivamente cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que la promesa de Dios muchas veces en nuestra vida siempre estará fuera de lo razonable. Desde el día 1 hasta este instante, para Abraham y para los que naturalmente hablando vieran todo eso, no era razonable. Esterilidad, viejo, para una tierra que no conozco, me meto en este sitio por entrar en detalles de todo lo que sucedió en este sitio y digo que es mi hermana, es mi esposa, hago este revolú, hago este otro, me acuesto con la sirvienta, trato de adelantar el asunto. No es razonable. Y ahora, cuando ya se supone que me esté razonando en la promesa, me está pidiendo algo que no tiene razón de ser. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuando pensamos en lo natural, miramos que Dios nos pide cosas que nuestro pensamiento natural no tiene razón de ser? Y créeme que no hay nada tan extremo como lo que le pidieron a Abraham, porque Dios no le va a pedir a ninguno de ustedes su hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar
¿Qué dice? Que Dios le dijo. Cuando uno vive por una promesa, las instrucciones de Dios en nuestra vida siempre serán una prioridad. Eso hizo este hombre. Me lo pidió, madrugo y busco todos los elementos para hacer lo que dijo en mi vida. No dudó, se lanzó a hacerlo. Ya yo no veo risa, ya yo no veo cuestionamientos. Ahora yo veo una persona madura que sabe hacia dónde va, pero aún hacia dónde va, no sabe qué puede suceder. Sepa dónde voy, pero no sé qué puede suceder. Sabes para dónde vas, pero dónde vas, muchas veces no sabes qué puede suceder. ¿Qué tú tienes? Fe, camina. Ay, papá Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se lo pide, prioridad, lo hago. Busca la herramienta, se levanta y camina. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Nosotros hablamos del esperar. Nosotros hablamos en el mensaje de lo fácil cuántos años habían pasado. Aquí también habían pasado varios años, que lo vamos a ver ya mismo ese detalle. Pero con todo y eso, este hombre tiene que caminar 3 días. Carlos, 3 días para convencerse a él mismo de lo que tendría que hacer. Porque hay mucha gente que te dice eso. Caminó 3 días. Imagínate esa conversación que puede tener Abraham consigo. Imagínate esa conversación que él puede tener en su interior. Si verdaderamente sacrifica o no sacrifica eso que le habrá dado Dios. Imagínate ese conflicto mental, ese conflicto emocional que podía estar sintiendo en el camino. 3 días para entonces estar bien seguro de la decisión que tendría que tomar. Eso es lo que se nos dice. Yo creo que pudo haber sucedido, pero había algo más grande. Es que era en esos 3 días tendría que surgir una pregunta. En esos 3 días tendría que haber una conversación que quizás Abraham no estaba completamente consciente de eso, pero nosotros que vemos la historia sabemos qué era lo que estaba buscando Dios. ¿Y qué era lo que estaba buscando Dios? Dios estaba buscando una conversación entre un padre y un hijo. Dios estaba buscando una conversación entre un padre que se atrevió a creer, que se atrevió a vivir una promesa, pero estaba buscando una conversación entre ese padre y la inclusión de un hijo para que entonces entendiera la promesa que había tenido el padre y le diera continuidad. Había una pregunta que tendría que surgir en el camino. Fueron 3 días para que entonces se viera el lugar de lejos, pero cuando se vio el lugar de lejos, a punto de poder llegar, un lugar que él conocía la tierra pero no conocía el monte. Antes de llegar a ese lugar, entonces, dice la palabra del Señor, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y ahora vemos un Abraham hablando en plural. Ahora se acabó el singular y comienza a hablarse en plural. Nosotros vamos a adorar. Nosotros vamos a volver. Nosotros vamos, dice el verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac. ¿A quién incluyó en el holocausto? A Isaac. Es que te va a sacrificar y te pone a cargar la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos, ¿qué dice? Y fueron ambos juntos. Ahora esto se convierte en una acción de 2. No una acción de uno solo. 3 días caminando, esperando a que se diera una pregunta, la que vamos a ver ahora. 3 días caminando y Dios esperando a que hubiera una inclusión de ese hijo con ese padre que un día se atrevió a creer porque tendría que conocer una promesa que él era el que le iba a dar continuidad. Y ahora hay un padre que estando consciente o no estando consciente, porque no conozco el detalle, pero lo puedo asumir estando consciente de lo que habría de suceder, entonces incluye al hijo. Le dice, toma la madera, papá.
Pero antes le había dicho a aquellos sirvientes, a aquellos siervos, que ellos iban a regresar. Ahí estaba la fe. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Y se convierte en una acción de dos. Verso 7. Entonces, ¿quién habló? ¿Quién habló ahora? ¿Quién habló en el verso 7? ¿Quién habló? Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, ¿qué respondió? M. Padre mío. Y Abraham le dice, aquí estoy. Dios le pide. ¿Y qué le dice? Aquí estoy. El hijo le habla. Y ahora él como padre, ¿qué le dice? Aquí estoy. Pero mira para lo que era. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Esto pasa cuando yo oro antes de, ¿viste? Por eso es bueno montar temprano. Ay, Jehová. He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Uno más uno es uno. Son dos. Uno más uno son dos. Y fuego. Que hay leña. Estoy cargando yo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. ¿Y qué dice? E iban juntos. Establezcamos algunos detalles para llevarte a la idea que quiero llevarte en el día de hoy. 3 días caminando. Más allá de un convencimiento de un Abraham, habría que haber una inclusión del hijo. Se tenía que incluir a Isaac en el mambo, como decimos en buen puertorriqueño. Se tenía que incluir a Isaac. Van caminando, se ve el lugar de lejos, y ahora el hijo hace la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Por qué el hijo hace la pregunta de los 64,000 chavitos? Hay comentaristas que dicen, y nosotros vamos a ver el próximo capítulo, ¿verdad? No lo vamos a ver aquí, pero si lees en tu caso el próximo capítulo, ya tú ves que Sara muere y se dice la edad entonces en que muere. Y si haces un cálculo entre que nació Sara y muere Sara, digo esto para entonces nosotros quizás poder determinar la edad que tenía Isaac. Muchas veces se nos habla o tendemos nosotros en el pensamiento, porque es un libro que nosotros imaginamos cómo se dieron las ciertas cosas, y la imagen visual, valga la redundancia, que muchos de nosotros hacemos en nuestro pensamiento, es un padre con un niño caminando, un niño que quizás no estaría completamente consciente de lo que iba a suceder, y no era así. Te digo esto para establecer, porque hay comentaristas que dicen que Isaac se encontraba en una edad de entre los 20 años y los 30 y pico. Abraham no era un nene. Se compara con la edad de los siervos. Los siervos de aquel momento, cuando se habla de joven, esa palabra joven no era solamente refiriéndose a niños, era refiriéndose a una edad un poco más adulta, y volvemos, por el cálculo quizás, de entre lo que se ve en la cronología de diferentes eventos que sí lo resaltan, hay algunos comentaristas y estudiosos que llegan a la conclusión que pudiera estar en esa range de edad. Yo también lo creo así. Y ahora yo tengo un muchacho consciente que no solamente está consciente de lo que está pasando, un muchacho que ya había practicado lo que se iba a practicar. Un niño no está consciente de los elementos que se necesitan para la leña, y mucho menos el niño puede cargar la leña. Era un joven que estaba consciente de los elementos de lo que se iba a hacer y estaba siendo partícipe, cargando, porque había que subir ¿a dónde? A un monte. Y está este muchacho caminando a lo acostumbrado. Si eso es complejo, más complejo es lo que te voy a decir.
Abraham no todo el tiempo tuvo la relación que tuvo con Dios. Abraham viene de una cultura pagana. Y en medio de la cultura pagana, incluyendo los cananeos, habían sacrificios humanos. Para que lo sepas. Dios repudia los sacrificios humanos y por eso era enfático en la ley con los sacrificios de animales y repudiaba los de humanos, pero ahora ¿quién le está pidiendo? A un humano. Para Abraham no era desconocido, porque podemos considerar que a lo mejor alguna vez ya lo haya hecho o lo haya visto hacer. Y cuando lo dice, Abraham no necesita fe para ir a sacrificarlo, porque ya sabía sacrificar. Abraham necesitaba fe, que lo vamos a ver la semana que viene, para que resucitara. Pero una vez más, él estaba consciente de que yo voy y lo hago, seguro. Sacrificar, yo sé sacrificar. Ofrendar, yo sé ofrendar. Hacer holocausto, yo sé hacer holocausto. Carlos, ¿cómo tú sabes que sabe hacer holocausto? Él sabía la tierra que se iba a dirigir, pero vamos a ver versos más adelante, que el monte, nunca se le dijo, el monte él lo escogió, él sabía hacer sacrificio, él sabía dar ofrenda, él sabía hacer holocausto, él escoge ese monte, sube el monte con el muchacho. No me puedo adelantar el mensaje, pero lo que sucedía aquí, más allá de que Abraham creyera o no creyera, es que había un muchachito envuelto que tendría que ser consciente de todo lo que estaba sucediendo. Y sin adelantarme a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, tendría que tener una revelación de la promesa y del Dios que había hablado a su padre ahora en su vida. Ya te di la conclusión, pero ¿y cómo era? El sacrificio. Por eso que van caminando y le dice, wait. Esto lo hemos hecho antes. No hay cordero. Y yo me imagino en la mente, no hay cordero y yo he visto cómo sacrifican humanos. Mi pai no puede estar tan loco. Como decimos en el campo, mi pai no puede estar tan demente. Esta es la obra creativa, la licencia creativa del predicador. No puede estar tan... ¿Cierto? Y suben. Ahora hay un joven incluido en todo. Y no solamente incluido en todo, sino un joven que comienza a aprender. ¿Qué comienza a aprender? La fe que Abraham ya había aprendido. Dios proveerá de cordero. Desde el principio ya estaba aprendiendo. Las expresiones de Abraham eran una de mera enseñanza. Vamos, adoraremos y volveremos. No hay sacrificio. Dios provee de cordero. La fe hablando de este joven que tendría que aprender a creer. Yo me estoy explicando. Nada complejo, esto es sencillo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora es una cuestión de juntos, de dos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña. ¿Y qué dice? Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar. Un viejo atando un muchacho. Alberto, venga. Era un nene chiquito así. ¿Cuántos años tú tienes, Alberto? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos? 35. 35. Se dice que podía estar entre los 32 y 37 años, ¿verdad? Yo no quería ir tan para allá porque a los 37, si calculamos los 37, ya se había muerto Sara. Pero 35, 23, más changoncito así. Y Abraham ya estaba viejito, colmado, dice, papito, ponte ahí. Un muchachito así podía pelear. Un muchachito así se podía resistir. Un muchachito así se podía soltar. ¿Y qué hizo el muchachito? Se quedó tranquilito. La promesa, tranquilita. Un papá creyendo. Un papá creyéndole a Dios. Y un hijo creyéndole a su papá.
Acuérdame este mensaje por un día de los padres. Pero. Por ahí vienen los padres, ¿verdad? ¿Cuándo son los padres? Ah, pues lo repito, en julio lo repito. A usted se le olvida que ya. Y hay gente nueva. Papá creyendo en su Dios. Un hijo creyendo en su papá. Pero hay un hijo y un papá que necesitaba tener una revelación nueva de su Dios. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y puso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme. Este hombre estaba tan convencido de lo que iba a hacer que tuvo que llamarlo 2 veces. ¡Abraham! ¡Abraham! Y la reacción de él fue, aquí estoy. Aquí estoy para salir. Aquí estoy para hacer lo que tú me digas que tenga que hacer. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Era lo que habrá creído o no era lo que había creído? Y dice el verso 14, y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez para detenerlo. Y ahora vuelve y lo llama por segunda vez desde el cielo. Y dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Y qué dice el verso 18? ¿Y en tu qué? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Dios lo vuelve a llamar por segunda vez. ¿Y qué le da a Abraham? Una promesa. ¿Era diferente a la que le había dado la primera vez? ¿Era diferente? No. Abraham la había escuchado anteriormente, múltiples veces. ¿Quién no la había escuchado? Isaac. Tenía que seguirle hablando a Abraham, pero quien iba a ser bendito, ¿quién era? La simiente. ¿Quién lo tendría que escuchar? Isaac. ¿Quién no solamente escuchó, sino que vio y que no le quedaba otra que creer? Isaac. Porque habrá gente en nuestra vida que tendrá que creer tanto en nuestra promesa, porque depende del creerlo que tu promesa no se quede en ti, sino que se pueda perpetuar. Abraham creyó. Abraham actuó. Pero escucha bien, porque con esto voy a cerrar. Tanto Abraham como Isaac
lo que tuvieron fue la revelación correcta para el futuro. Para ese futuro que se manifestaría de la promesa que un día se dijo. ¿Y cuál fue la revelación nueva que recibe Abraham? Y la revelación nueva que recibe su hijo. Que Dios sería provisión. ¿Cuál fue la revelación nueva? Un Dios que no te pide pruebas de amor. Esto para que tú lo recibas hoy. Dios no te pide pruebas de amor. En tu vida hay una madurez que se va dando en el camino por ese conocimiento que has tenido de Dios, que te hace realizar unas cosas que parecerían que le estás probando algo a Dios, pero no le pruebas nada a Dios. Es que tú estás tan convencido que te pruebas a ti mismo de lo que tú estás haciendo. Y Él ve ahora un Dios que aún Él estando acostumbrado a hacer lo que se tendría que hacer, ¿qué era? Sacrificar. Un Dios que lo detiene. Pero lo detiene por lo que sería. Y lo que sería fue lo que un día Él prometió. ¿Me expliqué? Yo le pido al Señor que me haya explicado. Si no podía caber duda en la mente de Abraham de que Dios era provisión, mucho menos en la mente de quién cabría. De Isaac. Abraham iba a morir. Abraham no tenía que ser convencido de nada más. Abraham lo único que tenía que ser convencido era de ese Dios que prometió y cumple. Porque de ahí en adelante tendría que hacer y tendría que operar a un nivel consciente por lo que había visto, por lo que había escuchado y lo que había vivido, era Isaac. Y mi oración en el día de hoy es que tú estés lo suficientemente convencido que tendrás que convencer a otros de la experiencia que tú has tenido con Dios para que ellos la puedan tener, y cuando ellos la puedan tener, juntos le den gloria. Juntos, por el heme aquí que tú te atreviste a decir un día, se pueda manifestar toda la gloria en tu vida y en tu entorno, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie.